días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indies donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que además está a la venta en el Corte Inglés, la Casa del Libro, si queréis adquirirla. Por otro lado, dentro de mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y reseño obras de grandes autores como Aloma de Messer Udurida, Sino el egipcio de Mica Baltar y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias o sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero de este mes en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que este 4 de marzo voy a dar una conferencia sobre la mujer en la Casa Andalucía en Barcelona con otra escritora que se llama Lola Fernández y que será sobre las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que es un tema muy controversial, muy controvertido, muy polémico, muy difícil de explicar, pero yo creo que, bueno, con la ayuda del Señor, que digo yo siempre, podemos de alguna manera tratarlo de la mejor manera posible para que la gente lo pueda entender, lo podamos entender bien. ¿Cómo es el tema de la enfermedad? He hablado de la salud, he hablado de las maldiciones, pero yo me refiero a esa enfermedad que puede ser debida a dos circunstancias. Una enfermedad a la cual, evidentemente, pues no tenemos ninguna culpa y por las circunstancias, las maldiciones adversas nos viene, y otra enfermedad que puede ser causada por alguna maldición, evidentemente de Dios, por alguna maldición, o bien porque el demonio también puede enfermar a la gente e incluso llegar a matarlos. Recordemos que en la Biblia está el tema de las posesiones demoníacas, y que en varias ocasiones, en los versículos sobre todo del Evangelio, nos habla de que Cristo libró a muchas personas, a muchos israelitas, los libró de demonios que se habían posesionado del cuerpo de estas personas. Por eso digo que es un tema que es muy difícil, porque claro, una persona puede decir, pero me estás diciendo que yo estoy enfermo porque Dios quiere que esté enfermo, pero ¿qué clase de Dios es este? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es verdad que por haber desobedecido en el jardín del Edén y el huerto del Edén Adán y Eva, vinieron maldiciones, empezamos a tener una serie de enfermedades, una serie de cosas que no debíamos haberlas tenido, porque Dios no previó ni creó al hombre para estar enfermo, morir y tal, pero evidentemente esto hizo que la naturaleza, ya sea atmosférica, ya sea la naturaleza humana, ya sea los animales, empezó a modificarse para el mal, los animales algunos se volvieron fieros y después vemos cómo ya hay lo del cambio climático, suciedad, elementos adversos y también vemos cómo hay animales que tienen enfermedades, la zoonosis esta famosa, y que nos las transmiten a nosotros. El SARS-CoV-2 y otras enfermedades, la rabia, nos vienen a nosotros. Saltan de una especie a otra, otra que es superior como somos nosotros. Entonces, esto es así, y que el 90% o 80%, esto lo dice mejor un científico que yo, de las enfermedades que el hombre tiene, vienen por los animales. Y no es algo que me estoy inventando, es la pura realidad. Por lo tanto, llegamos a tal extremo que hemos provocado esta situación. Evidentemente no todas las personas van a tener enfermedades gordas, graves, y, y en ciertas ocasiones no tenemos culpa. Pero cuando hay, evidentemente, que ver
si hay una maldición o no hay una maldición que provoca esa enfermedad. Yo sé que es un tema muy difícil de tratar, muy controversial y que evidentemente pues, suscita críticas, pero que es necesario las dudas y las críticas. Las maldiciones, que vienen de la palabra maldecir, es decir, hablar mal, es algo que, por desgracia, el ser humano ha traído la ira de Dios. A través de Cristo, a través de cumplir los mandamientos, podemos librarnos de esa ira de Dios, que al final de los tiempos se va a consumar en el Apocalipsis. Los perdidos, los malos, los que no han querido aceptar el sacrificio de Cristo, evidentemente estos sí que van a sufrir la ira de Dios. Pero recordemos que no todos, aun cuando no hayan conocido a Cristo, van a sufrir la ira de Dios, porque aquellos que obren en conciencia según el buen camino, según las normas de Dios, aunque no las conozcan, estos van a ser considerados como justos. Luego, cuidado con estas cosas, que no vayan a decir cosas que yo no he dicho, porque yo lo tengo claro que no todos los que no siguen a Cristo van a ser evidentemente enviados al infierno y todo esto. Pero dicho esto, vamos un poco al meollo del asunto. Entonces, quitando que la enfermedad nos viene genética, nos viene que no hemos tenido culpa por la misma fragilidad del hombre, porque somos defectuosos, porque ya no tenemos el cuerpo perfecto que tenía Adán o que tenía Eva en el paraíso, hay enfermedades que pueden ser obra del diablo y enfermedades que vienen como maldición de Dios. Recordemos en la Biblia el galareno, aquel que tenía un montón de demonios, y sabemos que el diablo, recordemos el libro de Job, que es uno de los más antiguos de la Biblia, cuando Job es atacado por el demonio y toda la desgracia que le vino encima. Y cómo Dios le dice al diablo, bueno, hazle todo esto, pero respétale la vida. Es decir, que el demonio puede llegar incluso a matarnos. ¿Por qué? Por una serie de causas, que es cuando las personas, o provocar ese deseo de suicidarse, porque hay demonios del suicidio también, de la depresión y tal, cuando esa persona abandona o no quiere nada con Dios, o maldice a Dios o tal, y es sirviente del demonio, ¿cómo terminan todos? Entonces, o van entrando en los senderos del diablo con la ouija y tal, se van volviendo locos, se suicidan o matan o tal, los brujos mandan maldiciones, matan a las personas, por lo tanto, hay una maldición que puede provocar una enfermedad grave, una enfermedad tal, siempre y cuando esa persona no esté bajo el dominio de Dios, bajo la sumisión al Señor. Por eso todas las maldiciones de brujos y brujas y tal, no puede nada contra un cristiano. Se les vuelve en contra. Y todo aquello que habían maldecido, que si el mal de ojo, que si no sé qué, todo se les vuelve a él. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual querían perjudicar está bajo el dominio del Señor y bajo la protección del Altísimo, y nada pueden los diablos contra la protección de Dios. Por eso es necesario, yo lo he dicho muchas veces, ponerse bajo el Altísimo, ponerse bajo la protección de Dios, y así el demonio no nos podrá hacer ningún mal. Pero cuidado, que el diablo tiene poder para hacernos el mal. Entonces, ¿puede provocar enfermedades? Sí las puede provocar. Todas esas esquizofrenias y todo eso, no digo que todas sean obra del demonio, porque esto sería absurdo y ridículo, pero sí que hay algunas veces, cuando además está probado, que muchas personas que han jugueteado con el peligro, con el demonio, que si la ouija y tal, acaban volviéndose locos. Y esto lo provoca el diablo. Enfermedades, muertes, etcétera, tiene poder para hacerlo. O de una maldición o tal. ¿Y cuándo tenemos esa prueba? Cuando empezamos a experimentar en nuestra vida que todo nos empieza a salir mal. Accidentes continuos, cosas desagradables continuamente, si no estamos con Dios. Y eso es prueba de que estamos bajo el dominio de Satanás. Y esto que parece tan absurdo y tan ridículo, si no vamos a la palabra de Dios, esto, el mundo, el que no cree en Dios, piensa que lo que yo estoy diciendo es un disparate. Pero es la verdad. Es así, nos guste o no nos guste. Recordemos cuando Cristo viene al mundo y viene a su pueblo, que es cuando él quería de alguna manera empezar por su pueblo a organizarlo, porque estaban como ovejas sin pastor, y quería
darles una guía porque se habían perdido completamente, como él empieza a quitar demonios. Y los demonios estaban en la sinagoga, estaban en la casa de Dios. Recordemos que muchas veces hay personas, aquello de las cabras y las ovejas, que malmeten, que si la maledicencia, que si la cizaña, y no son personas que estén conforme a normas. Y a lo mejor están en una iglesia. Y sin embargo, son agentes del diablo sin saberlo. Por lo tanto, y además está en la Biblia cuando dice Pablo que tengáis cuidado, que me da pena, que os voy a abandonar y sé que va a haber muchos falsos profetas y va a haber personas que van a malmeter y tal. Lo dice la Biblia y tenemos la respuesta ahí. Por lo tanto, hay que tener cuidado de estar siempre protegidos bajo la sombra del Altísimo. Es verdad que muchas veces, como le ocurrió a Job, no tenemos culpa de esas enfermedades, pero cuando ya empezamos a experimentar que todo empieza a salir mal, que parece que se encadena todo, que es que todo mal, que enfermedades, que continuamente hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo en nuestra vida que no está correcto. Y si empezamos a examinar, lo vemos. Por lo tanto, la enfermedad muchas veces puede ser producto del mal, de la maldición y producto también del diablo. Y esto hay que decirlo porque mucha gente no lo sabe y en las iglesias muchas veces, todas las iglesias católicas, ¿qué es lo que hacen? No hablar de lo malo porque no asustemos a los feligreses, porque no nos lleven o porque no nos llamen agoreros, porque a la gente no le gusta oír cosas desagradables y hay que oírlas. No somos niños para no conocer la realidad y no conocer la vida. Se habla de que no hay infierno, de que se habla... Y esto no es cierto. Hay un infierno que espera a todo aquel que no sigue la palabra de Dios, que no está con el Señor, que está con el diablo y que es el agente del mal. Y que no acepta a Jesucristo, habiéndole conocido, ¿se entiende? O que se burla de Cristo, se burla de Dios y hace todo el mal posible. Y esto es lo que le espera a Satanás y sus demonios, ir al lago de fuego, donde el gusano nunca se acaba, el llanto y crujir de dientes que decía Jesucristo, y a todos aquellos que van a favor del diablo. Porque mucha gente no acepta a Dios y piensa, bueno, yo no, el diablo ni existe siquiera, que también lo dicen que no existe. Mucha gente ignorante de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Si tenemos la desgracia de haber tenido una enfermedad grave o haber tenido algún familiar que está grave, pedirle ayuda al Señor. Examinémonos nosotros, examinemos nuestra conducta, a ver si hay algo que realmente no le agrade a Dios. Y cuando nos ponemos bajo la sombra del Altísimo y estamos salvos por Jesucristo, puede venirnos una enfermedad, claro que nos puede venir, pero hemos de estar seguros, estamos seguros de que no es una maldición de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La enfermedad muchas veces viene por maldición de Dios o viene porque estamos con el demonio, nos está atacando, nos está haciendo daño. Recordad que a un cristiano ni le quita la salvación el diablo, ni tampoco va a poseer el demonio. Porque estamos bajo la protección del Espíritu Santo. Pero sí que va a atacarnos la mente, sí que va a intentarnos que abandonemos a Dios, sí que va a intentarnos subirnos en una tristeza, en una depresión. Por lo tanto, cuidado con estas cosas. Hay el diablo del suicidio, el diablo de la depresión, es decir, Satanás que controla el mundo entero, porque yace bajo el dominio del maligno. Recordemos que intenta por todos los medios quitarnos esa gracia que él ya no tiene y ataca a los cristianos con una ferocidad como no os podéis llegar a imaginar. El diablo ya las almas que están con él, que saben que ya están condenadas, a estas prácticamente ya ni las molesta. ¿Por qué? Porque ya son de él. Por eso es una pena que muchas personas no quieran seguir al Señor, porque aquellos que son tibios, Dios también no le gusta. Porque no eres ni frío ni calor, te arrojaré de mi boca. Hay personas que ni son de uno ni son de otro. Es decir, ellos, bueno, les da lo mismo, quiere decir. Ni se entregan a Cristo, ni se entregan al otro y se piensan que con esto yo no hago mal a nadie, yo no tal. Y eso no es así. Tenemos que tener un compromiso desde el mismo momento que nosotros ponemos los pies en la tierra y ya somos responsables ante Dios por el uso de razón. El libre albedrío, la conciencia nos obliga, nos manda
que nosotros sigamos el buen camino. Nos guste o no nos gusta. Es como cuando una persona está enferma, se va al médico, le dice: usted tiene esta enfermedad, siga usted un tratamiento. Y Dios nos dice: todos estáis enfermos, que es el mal que tenemos dentro, esa maldición del jardín del Edén, el famoso pecado original que originó todo el mal, y tenéis un tratamiento que es Cristo. Aceptamos el tratamiento, aceptamos a Cristo y ya estamos por lo menos curados de esa suciedad y de esa enfermedad. Ya el pecado original se nos quita, ya se nos quitan todos los pecados, pero cuidado por la sangre de Cristo, que es la única que nos puede liberar, pero ahora cuidado de cumplir las normas de Dios. Ahora tenemos que tener un agradecimiento a nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, y sobre todo a Jehová Sebaot, el Señor de nuestro Señor, para poder seguir por el camino de Dios. Caminar con Dios y invocar el nombre del Señor, como hicieron los primeros padres de la Iglesia, como hizo Enoc, como hizo Abel, hicieron los justos, hizo Noé, hicieron otros. Así tenemos que hacer nosotros. No hace falta que seamos reyes, ni seamos gobernantes, ni seamos nada. Dios ve a todos por igual. No somos más que nadie, pero menos que nadie tampoco. Por lo tanto, si Dios nos estima tanto, mucho más que la creación de Él, mucho más que las piedras preciosas, mucho más que todo, lo que tenemos que tener es un agradecimiento, decir nosotros que no somos más que polvo y nada, como Dios nos eleva a ese rango de poder estar siempre, ser hijos de Dios y más de lo que nosotros habíamos concebido alguna vez. Por eso hablé del papel de la mujer en la creación de Dios, por eso tendré que hablar también del hombre, la creación de Dios, y tratar de ayudar a las personas a ir a la palabra de Dios y a pensar que no estamos solos en el mundo, dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, para que entendamos que a Dios le importamos, que no nos va a abandonar, que somos sus hijos, somos sus hijas, en el momento en que aceptamos al Cristo y que ya tenemos a un maestro, ya tenemos a un guía que nos va a ayudar y nos va a proteger en el camino de la vida. Y confiar siempre en Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir, la reflexión sobre el tema de la enfermedad, de dónde viene, muchas veces si es de maldición de Dios, si es de maldición o por culpa de algunos actos que hemos hecho, o porque el demonio nos ha atacado, y tener el convencimiento y la consideración, reflexión de que con Dios lo podemos todo y sin Dios no podemos nada. Y esto es lo que quería decir sobre este tema y gracias por haberme escuchado.